de los ríos, que puede originarse en sitios donde existen muchas cascadas de agua libre, caídas de agua, etcétera, etcétera. Generalmente, esta elefantiasis, como es el nombre común con el que se conoce la patología que causa Wuchereria bancrofti, es oriunda del África. Se encuentra en el África, en el Asia, más frecuentemente que en la América del Sur. Pero también tenemos casos en la América Central, en la América del Sur, principalmente donde tenemos muchas caídas de agua. Existen en nuestro medio, por ejemplo, puntos tripartitos que compartimos con la Amazonía del Brasil, con la Amazonía del Perú, con la Amazonía del Paraguay, del Uruguay, donde Wuchereria bancrofti se encuentra también presente y es capaz de parasitar a nuestros individuos a través de la picadura. ¿Qué características tiene este parásito? Recordemos que también es un nemátodo, forma parte de gusanos redondos y produce la enfermedad conocida como filariasis linfática. Ya les he dicho yo que África y Asia son los más comunes de los países, pero también está en América Central, en América del Sur y, ¿por qué no?, también en Bolivia, en nuestro país. Estas filarias se caracterizan por poseer dimorfismo sexual. Los machos pueden llegar a medir hasta 4 centímetros, entre 3 y 4 centímetros de largo por 100 a 150 micras de ancho, mientras que las hembras son más larguitas y pueden medir entre 6 y 10 centímetros de largo, casi el doble que los machos, y el ancho es el mismo, 150 micras. Vamos a observar aquí algunas de sus características. La hembra posee una vulva, a continuación de lo que es una boca, un anillo nervioso, una faringe y obviamente un conducto ovigestor por donde transfiere los huevos. Y el resto está constituido por una faringe y un conducto vaginal. Mientras que el macho generalmente tiene una especie de extremo en la cola doblado. La hembra no hace esto. Posee el mismo nervio, posee tejido celular, eh, posee un bladder y un ano. No tiene mayor cosa el macho, las larvas machos. Acá tenemos algunos extremos caudales o colas de estos parásitos que parasitan al ser humano. La primera corresponde a las filarias, las filariasis, como Onchocerca volvulus y Wuchereria bancrofti, que tienen un carácter específico y además una vaina o una cola caudal. Estas otras, la B y la C, también pertenecen a Brugia malayi y a Loaloa, que son otras especies de filarias, pero menos comunes que estas dos que estamos estudiando, Onchocerca volvulus y Wuchereria bancrofti. En este otro dibujo que podemos observar, en la lámina 27, podemos ver cómo estas cápsulas, por ejemplo, se pueden, o vainas, o colas caudales, se encuentran envainadas en una especie de tejido claro. También podemos observar que las filariasis humanas se transportan hacia los linfáticos, hacia el tejido subcutáneo y también hacia la cavidad serosa. Las que van al tejido linfático son Wuchereria bancrofti, Brugia malayi y Brugia timori. Van a los ganglios linfáticos. Las filarias hembras son depositadas en los linfáticos. En el tejido subcutáneo
son depositadas Onchocerca volvulus, Loa loa y Manzonella streptocerca. Y en la cavidad serosa, Manzonella osardi y Manzonella pertans. También tenemos, miren, todos estos dibujos de las filarias vistas al microscopio. Y acá tenemos los vectores, que son todos parte de los simúlidos, las moscas que pueden ser de los tipos de Culex, Aedes, etc. Acá tenemos como el ciclo vital de Wuchereria bancrofti. ¿Qué hemos dicho? Que Wuchereria bancrofti penetra a la piel a través de un mosquito y que deposita este mosquito una larva de estadio 3 en la piel. Esta larva se va a dirigir inmediatamente a los ganglios linfáticos. Va a dirigirse a los ganglios linfáticos y en los ganglios linfáticos se van a transformar en gusanos adultos como ser hembras y machos. Se van a diferenciar en machos y hembras. Luego, estos adultos van a producir microfilarias que van a migrar al torrente, al interior de las venas y de los vasos sanguíneos, para llegar nuevamente a circular en el organismo del ser humano. El mosquito, si lo vuelve a picar en estas circunstancias, vuelve a cargar estos gusanos adultos y pueden volverse a realizar el ciclo, transformarse en microfilarias. Estas microfilarias van a dar origen a las microfilarias larvas de tipo 1, las larvas de tipo 1 a las de tipo 2 y a las larvas de tipo 3. Estas van a migrar a la probóscide del mosquito, que es la boca del mosquito, y una vez allá, el mosquito va a picar o va a succionar sangre de su huésped y va a dejar la infección. Esos son los estadios de la filariasis. También Filaria Wuchereria bancrofti, generalmente en una segunda picadura deposita la larva cerca de lo que son los ganglios linfáticos o en los linfáticos y comienza a producir la sintomatología y la patología periférica. Generalmente las larvas pican por la noche y también por el día. Son larvas completamente infectantes. Tenemos la patología de Wuchereria bancrofti. La elefantiasis tiene 3 etapas. Una etapa primaria, que es conocida como etapa aguda, donde la etapa aguda se produce una vez que ha penetrado la filaria a la piel de la persona y ha ido a localizarse en los ganglios linfáticos. Si vemos este dibujo, estos son los nódulos linfáticos que aprovechan para depositar las larvas del estadio 3. Una vez que están acá, ellas se dirigen hacia las venas, toman todas las venas del organismo para distribuirse en la circulación y obviamente localizarse en distintos vasos linfáticos, en distintas partes del organismo, en el timo, en el corazón, en los nódulos linfáticos, a nivel inguinal, etcétera, etcétera, etcétera. De allá es muy fácil que comiencen a desarrollar las otras etapas, la etapa crónica y finalmente la etapa elefantiásica. Vamos a ver qué es lo que caracteriza a cada una de estas etapas. La etapa aguda presenta lesiones localizadas en el sitio de la picadura, presenta edema, hiperplasia debido al edema
a la hiperplasia de células retículoendoteliales y linfoadenitis. También mucha eosinofilia local y sistémica. La etapa de la crónica ya puede mostrarnos a nivel de los ganglios linfáticos adenopatías y una mayor reacción inflamatoria compuesta por linfangitis y hipertrofia del endotelio vascular. Existe en la etapa crónica. Sobreviene la etapa elefantiásica, pero la fase de la elefantiasis es una fase tardía de elefantiasis. Ocurre en muy pocos pacientes y recibe su nombre por la similitud de los miembros inferiores cuando estos están afectados como patas del elefante, como en este caso que les estoy mostrando acá en esta foto. Apenas en un 10% de pacientes llega a desarrollar la fase elefantiásica, con desarrollo de granulomas, con fibrosis alrededor de los parásitos muertos. Ya aquí hay obstrucción de los vasos linfáticos, hay fibromiositis y zonas paquidérmicas y aumentadas de tamaño. Para que se presenten estas zonas, también se observa invasión de los linfáticos en los ovarios y en las trompas en las mujeres. Y en los hombres puede existir hipertrofia inclusive y aumento de tamaño del escroto, como hemos visto en la fotografía de la enfermedad. O se deposita también en los miembros, que pueden ser inferiores, que son los más frecuentes, semejando las patas de elefante, o también se deposita en los brazos. Sin embargo, se puede observar elefantiasis en una mano, se puede observar en un dedo, en la nariz también. ¿Cuáles son sus manifestaciones clínicas? ¿Qué tiempo incuba esta enfermedad? Su periodo de incubación es variable. Podríamos decir entre 1 y 18 meses. Primero, en estos 18 meses pueden estar las personas asintomáticas antes de poder formar parte de la etapa aguda, que es cuando ya comienzan a desarrollarse los síntomas, para luego entrar en una etapa crónica. ¿Qué podemos hacer en la fase aguda? ¿Cuáles son las sintomatologías que tenemos? Tenemos mucho dolor, mucho edema, hinchazón, que puede estar en los genitales, en la zona inguinal, aquí en la zona inguinal, o en las extremidades, que ya comienzan a mostrar un desarrollo anormal. Otras manifestaciones, hemos visto, algunos van a tomar los uréteres, aquí van a tomar los vasos deferentes de los riñones, la uretra, el epidídimo, la próstata, va a afectar en el hombre todo esto, inclusive la bolsa escrotal, y va a formar esa elefantiasis en la bolsa escrotal. En la fase crónica, que es la segunda fase, la repetición de los signos y de los síntomas es constante. Hay mucha obstrucción linfática y hay mucha producción de edemas, muchísima producción de edemas. Estos edemas hacen que se dificulte muchas veces el diagnóstico y se tenga que acudir a otro tipo de estudios como los imagenológicos para poder vislumbrar. También tenemos la anamnesis clínica, ya en la fase tardía, donde podemos observar las patas de elefante, el crecimiento anormal, que se puede inclusive asociar a la obstrucción
de los linfáticos internos. Aquí tenemos una bolsa escrotal gigante, elefantiásica. Pero ¿cómo se diagnostica esta enfermedad? Cuando existe una microfilaremia baja, o sea, hay muy pocas filarias en sangre, esto quiere decir, hay que hablar de las bases clínicas y epidemiológicas. Pero a veces se encuentran las filarias en la sangre periférica y entonces podemos ver entre 2 y 10 por campo en un examen de gota gruesa. Se extrae una gota de sangre de la persona infectada y se puede observar las filarias. Ahora bien, esto también es un método directo, pero los métodos indirectos son los que más ayudan. Además de la tinción de la gota gruesa, donde se puede observar las filarias, tenemos los ELISAs, las técnicas de enzimo inmunoensayo, los anticuerpos monoclonales y obviamente también para diagnosticar se puede llevar a cabo el método de NOT. El método de NOT con un poco de líquido quiloso o sangre venosa para poder observar las filarias al interior. Acá, ¿cómo es además el diagnóstico de la etapa terciaria? La epidemiología de la enfermedad. Esta parte ya no está, o sea que tomen apuntes, por favor. También cuando existe la sospecha de la elefantiasis, se puede realizar biopsias de ganglios como diagnóstico de tejido linfático. Y allí se pueden encontrar parásitos adultos. En algunos casos, la detección de los anticuerpos del tipo de la inmunoglobulina G por el método de ELISA se encuentra. También sabemos que esta enfermedad que predomina en el África ecuatorial, en el Asia tropical, en la India, la que causa Wuchereria bancrofti, en la América es predominante en las costas e islas del Caribe y en la región noreste del Brasil. También tenemos donde el punto tripartito, donde tenemos las cataratas del Iguazú, que comparten con la Argentina, con el Paraguay y el Uruguay. En Colombia también se han descrito muchos casos, pero también en Bolivia, en la Amazonía boliviana, que colinda justamente con el Brasil. La filariasis linfática entonces se considera como una enfermedad que puede eliminarse debido a que no hay reservorios en animales. Los tratamientos son efectivos. El tratamiento es el mismo que para el Onchocerca volvulus. El tratamiento en el caso de la Wuchereria bancrofti es igual. El medicamento que más se utiliza desde la antigüedad es la dietilcarbamazina. Dietilcarbamazina que actúa contra los parásitos adultos y las microfilarias. También se puede estudiar, se puede utilizar la ivermectina, que tiene acción sobre las microfilarias. También se puede utilizar el albendazol, que ataca las microfilarias y se utiliza en programas de control, combinando con uno o dos de los medicamentos mencionados. Bien, ese sería el tratamiento para las filarias. También existe tratamiento combinado para quimioprofilaxis, con dosis únicas utilizando albendazol o ivermectina, o doxiciclina, o dietilcarbamazina. Bien, con esto habríamos terminado
de estudiar las filarias más importantes, como son Onchocerca volvulus y Wuchereria bancrofti. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, este es el momento de realizarla. Vamos a sacar una fotografía a las 15 personas que se han conectado. Lamentablemente no asisten a clases. Por eso los resultados de los exámenes. Y ya estamos cerca del examen del segundo parcial. Toda esta materia ya es para el segundo parcial. Preguntas. Señorita María Fernanda Velázquez. Doctorita, sí ¿Ha entendí. comprendido Sí, doctorita. cómo se llama el agente causal de la elefantiasis? María Fernanda. Por favor, les ruego que presten atención, porque después van a tratar de estudiar un día o 2 días antes y eso no está nada bien. A ver, señorita Alejandra Muñoz Pérez, habilite su micrófono. Sí, doctora. ¿Cómo se llama el agente causal de la oncocercosis? Señorita Alejandra. Tampoco sabe. Entonces, ¿dónde Estoy está? revisando mis apuntes, doctora. Es que no tiene que revisar sus apuntes. Algo se le tiene que quedar. El onchocerca. Ah, el onchocerca volvulus. Por favor, tienen que prestar atención porque ya el examen está cerca y así van a volver a sacar notas de reprobación.